el nivel de conciencia según el nivel vibracional en el que estamos vibrando, ¿no? El ego en la parte más baja y en la parte del ser, la parte más alta. Y hay un espectro vibracional de emociones y sentimientos, siendo, por ejemplo, la vergüenza el aspecto más bajo vibracionalmente. Él decía pues la iluminación, que estaba en unos 700 aproximadamente, seguido de la paz interior con 600, la alegría 520, va bajando el amor en 500, y yo estoy vibrando en el miedo en un momento de mi vida determinado. Mi nivel de conciencia, mi forma de verme a mí y de ver la realidad del mundo, de la vida, va a ir en consonancia con ese estado de vibración. Entonces voy a conectar con emociones de baja vibración, voy a sentir emociones de esa índole, voy a atraer personas, situaciones, experiencias que resuenen con esa frecuencia vibratoria. Es decir, todo tiene un gran trasfondo, ¿no? ¿Se puede vivir en un nivel de conciencia más o menos alto a pesar de lo que puedas estar viviendo en tu vida? Hola a todos, soy Perla Eicor y te doy la bienvenida a mi podcast. Este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy voy a empezar con una frase que a mí siempre me ha parecido súper interesante, pero que yo creo que es muy difícil para nosotros como seres humanos aplicarla, que es: el apego es la mayor causa de sufrimiento en las personas. Para el ser humano es muy difícil, ¿no? Porque nosotros, pues, especialmente apego a nuestras propias creencias y de esta conciencia que tenemos. Hoy vamos a hablar con un experto, con el doctor Sergio Marina. Doctor, bienvenido al podcast. Querida Perla, gracias de corazón, y te doy el agradecimiento, te expreso mi gratitud, y por supuesto a toda la comunidad y a todos los amigos y amigas que siguen y comparten tu canal, que es bello y expande conciencia, nunca mejor dicho. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Sergio Marina es doctor en Ciencias de la Educación y Filosofía por la Universidad de Barcelona. El doctor también es experto en hipnosis y analista de la conciencia por el Instituto Blasco. También el doctor es autor de varios libros como Vivir sin miedo, educar conscientemente, y también es conferencista. El doctor Marina tiene más de 20 años en el estudio de la conciencia. Tiene una gran carrera, doctor, y le digo que le agradezco muchísimo por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Perla, por la invitación, y bueno, vamos a compartir como amigos y un ratito extendido, claro que sí. Doctor, para que muchas personas, porque a veces podemos confundir la mente con el cerebro, la conciencia, ¿podríamos definir qué es la conciencia? Sí, la conciencia en términos coloquiales lo podríamos decir como la capacidad que tiene el ser humano de conocerse a sí mismo, es decir, en primera instancia es cómo nos podemos conocer bien en profundidad nosotros, y luego lleva otra cualidad intrínseca a la conciencia, que es la capacidad de conocer la realidad que nos rodea, ¿no? Es decir, lo que entendemos como el mundo, el universo, todo lo que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, claro, cuando de alguna manera podemos abarcar la realidad interna de lo que es un ser humano, además de la realidad externa, el espectro de la conciencia es muy grande, porque entendemos que la conciencia es algo que no es local, sino que le podemos ya poner el adjetivo, el atributo de conciencia no local. Algunos lo definen como supraconciencia, otros prefieren por la terminología que se siente más cómodo, o como alma. En fin, da igual, al final estamos hablando de una dimensión profunda, de una dimensión esencial y de una dimensión perenne y permanente en la vida, en la existencia y, por supuesto, en lo que atesora el ser humano, ¿no? Estamos hablando de esta conciencia con C mayúscula, ¿no? Podríamos hablar de una conciencia con C minúscula, ¿no? Que eso ya sería aquello que tiene que ver más con los procesos mentales, ¿no? Es de los procesos mentales de nuestra psique, en esa posición de tomar conciencia, ¿no? Que tiene que ver con el darnos cuenta. Es decir, cuando ahí ya se activan los procesos cognitivos, los procesos que tienen que ver ya con el espectro mental,
Ahí podemos hablar de una conciencia, es una conciencia local en este sentido, que ya sí que va asociada, pues por supuesto, a toda la parte pues más del cerebro y bueno, pues, todo lo que entendemos como la cognición y los procesos psicoemocionales que de alguna manera pues podemos vivir, ¿no? Esta sería un poco la distinción, ¿no? Pero cuando hablamos de conciencia, en definitiva, hablamos con esa conciencia que nos permite conocernos y conocer la realidad, ¿no? Esta sería, yo creo que la forma más sencilla de poder acercarnos a ello. Como doctor, vivimos en un mundo, y yo creo pues todos ustedes que nos están viendo, que están viendo el podcast, vivimos en un mundo difícil ahora. Estamos como en un proceso, no sé, de cambio, no lo sé, pero sí se nota esto. Pero ¿cómo podemos nosotros elevar la conciencia? ¿Cómo es que podemos hacer esto? Y pues, o sea, ¿cómo yo puedo saber también en qué nivel de conciencia estoy ahora en mi vida? Claro. Una vez que comprendemos y el punto de partida con tu primera pregunta yo creo que marca muy bien ya lo que podemos seguir compartiendo, ¿no? Es tener muy claro a qué nos referimos. Estamos hablando de conciencia, de lo esencial, de lo permanente, de lo eterno, de lo sagrado, de lo verdadero, de lo real en el ser humano. Entonces, esta conciencia, ¿de qué manera la podemos ir desplegando, la podemos ir evolucionando, podemos ir expandiendo de alguna manera la conciencia, ¿no? Ineludiblemente podemos acercarnos a muchísimas fuentes, ¿no? Fuentes históricas, fuentes de tradiciones espirituales, prácticamente todas hablan de lo que es la conciencia, de su evolución, cuál es el estado de conciencia que tiene un ser humano. Y todas nos dicen que, evidentemente, encarnación tras encarnación, y ahí ineludiblemente tenemos que entrar con ese principio de metempsicosis, el principio de palinginesia o reencarnación, que tiene diferentes términos, en el que nosotros, como seres humanos, viviendo una experiencia terrenal, pero manifestando nuestra dimensión espiritual a través de esta conciencia que hablamos, pues vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos expandiendo conciencia, encarnación tras encarnación, atendiendo a los objetivos que de alguna manera nos vamos marcando, a los aprendizajes que vamos desplegando, y eso lo que va haciendo es ir incrementando nuestro nivel de conciencia, nuestro estado de conciencia, ¿no? Cristo Jesús, por ejemplo, lo expresó muy bien de una forma metafórica estos estados de conciencia a través de la famosa parábola de la lámpara de aceite, ¿no? Él nos invitaba en sus textos siempre a llenar la lámpara de aceite, ¿no? Es decir, a trabajar en base de la virtud, en base de las cualidades álmico-espirituales para que poco a poco ese nivel de aceite fuera subiendo, ¿no? Es decir, que nuestra capacidad en conciencia pueda ir incrementándose. ¿Y eso qué es lo que de alguna manera nos invita? Pues que en cada encarnación tenemos una oportunidad de oro para ir creciendo y expandiendo esa conciencia, ¿no? Ahora bien, tenemos muchas fuentes que nos han dicho que tenemos diferentes niveles de conciencia, ¿no? Es decir, que el ser humano en ese viaje de crecer, de expandirse, de autoindagación, de autoconocimiento de sí mismo y de la realidad que le rodea, que esa es la definición que empleábamos al principio, pues transita diferentes espacios internos, ¿no? Y esos estados internos, esos estadios de la conciencia, de alguna manera muchos autores le han puesto como nombres, como clasificaciones. A mí particularmente me gusta referirme a ellas en base sobre todo a dos autores, ¿no? Bueno, a tres grandes seres humanos. Uno fue un gran maestro de sabiduría que fue Rudolf Steiner. Él fue el padre de la teosofía, el padre de la antroposofía, fue teósofo en sus inicios y bueno, el legado de Rudolf Steiner es imborrable, ¿no? Él aportó muchísimo al campo de la medicina, aportó a la educación, pues Waldorf, por ejemplo, los sistemas de biodinámica. Bueno, fue un gran ser humano con una profunda espiritualidad. Bueno, pues él se dio cuenta que el ser humano transitaba como cuatro estadios evolutivos, 4 estadios de la conciencia.
Él decía que el primer estadio en el que una persona transita, esa alma, de alguna manera transita, pues tiene que ver con el conocimiento sensible o de alguna manera el conocimiento del mundo físico. Es decir, personas que a través de su encarnación se centran exclusivamente en todo lo que tiene que ver con la parte más externa. La Sí. parte material, la parte, pues, bueno, del placer, la parte del tener, del retener, y no se plantean nada más. Es decir, solo es cuerpo físico lo que abarca nuestros sentidos corporomentales y lo que sostiene esa vida, ese tipo de conciencia en la persona es la razón. Personas muy racionales, donde no les interesa absolutamente de lo espiritual, bien, no hay que juzgar nada de eso, sino simplemente sabiendo cómo opera la conciencia, sabemos que están en un proceso en el que están transitando un periodo, un estado de conciencia determinado. Bien, este sería el primer nivel de conciencia, descrito muy rápidamente y resumidamente, pero creo que nos puede ayudar, ¿no? Sí, claro. Rudolf Steiner nos dice que la medida que ese ser humano con ese nivel 1 de conciencia, podríamos decir que es un conocimiento solo del cuerpo, de los sentidos y de lo que entendemos como la realidad a través de la razón, entraría en su evolución en un segundo estadio de conciencia, en un segundo proceso, estado conciencial. Y ese lo llegó a decir el conocimiento anímico, es decir, que de alguna manera ya no solo se daba cuenta de que el proceso era racional en su mundo, a través de lo que tocaba, el placer, los sentidos, lo material, el dinero, toda esa parte, ¿no?, tan terrenal, sino que ya incorpora en su evolución, pues empieza a desarrollar sensibilidad, a darse cuenta que también tiene emociones, a que también percibe lo sutil, ¿no? Porque al final cuando hablamos de pensamientos y emociones no las podemos tocar, no las podemos ver, pero las podemos sentir, eso es algo sutil, ¿no? Bueno, pues en esta segunda fase de desarrollo espiritual, de desarrollo en la conciencia, Rudolf Steiner nos decía que empiezan a darse cuenta que esa evolución está más allá de lo físico, ¿no? Y Rudolf Steiner sigue y dice, si seguimos avanzando, seguimos creciendo y evolucionando en conciencia, entramos ya en un tercer estadio. Ese tercer estadio, Rudolf Steiner hablaba del conocimiento espiritual, es decir, cuando allí ya entramos a preguntarnos verdaderamente, pues, quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, qué es la vida, qué es la muerte, donde empezamos ya a darnos cuenta de que tenemos ciertas facultades los seres humanos importantes, internas, como es la intuición, la inspiración, cuando empezamos a ver sincronías en la vida, señales. Bueno, ahí entramos en esa tercera fase de desarrollo espiritual, de conciencia, que es el conocimiento espiritual. Y dice Rudolf Steiner, pero esto no acaba aquí. Podemos llegar a un cuarto nivel, a un cuarto estado de conciencia todavía más superior, es decir, que ya no solo abarca el conocimiento del cuerpo, de los sentidos, de lo material, también abarca la parte sensible de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pensamientos, abarca la dimensión profunda de lo espiritual y de lo sagrado, sino que podemos llegar al conocimiento suprasensible. Es decir, es el punto más alto del camino donde ya el ser humano en esa evolución es capaz de conectar con la esencia de absolutamente todo. Empieza a percibir de que Dios, la conciencia, cada uno que le pueda poner el nombre que quiera, claro. no tiene nombre, está presente en todo, en todas las formas, todo emana de esa fuente, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un nivel de evolución muy grande, ¿no? Entonces, esta clasificación es muy interesante, Rudolf Steiner, porque si la colocamos a día de hoy, ¿no?, en el ámbito de la vanguardia de la conciencia, ya en términos científicos, uno de los padres de la psicología transpersonal, que todavía está vivo, que es Ken Wilber, un gran estudioso de la conciencia, de los más grandes estudiosos, un gran investigador de la conciencia, nos regala una clasificación que tiene que ver mucho con lo que ya Rudolf Steiner nos expresó. Y él nos dice que en este caso él lo engloba en tres características o en tres niveles de conciencia, ¿no? Y aquí todavía lo aterriza más a lo cotidiano y nos dice, hay tres niveles. El primer nivel es el nivel prepersonal. Y él se atreve a decir, incluso con sus estudios y con su observación profunda, que aquí hay un 40% de la humanidad que está transitando en este nivel, ¿no? Un nivel prepersonal, en el que prevalece el yo. Es decir, en el que el ego de los seres humanos, todos tenemos ego, porque al final el ego es la identificación a lo que creemos que somos,
Pero ahí hay un volumen de masa muy importante de la humanidad donde únicamente viven desde su yoidad, desde que es lo mío, mi historia, lo que necesito, mis intereses, lo que tengo. No ven nada más. Es decir, lo que entendemos en una visión egocentrista de la vida, ¿no? Esta dimensión, este nivel de evolución prepersonal, hay muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, porque la persona solo vive desde ese lugar, ¿no? Anclado en lo material, anclado, como veíamos con Rudolf Steiner, en ese conocimiento más sensible o del mundo físico. Sigue Ken Wilber y nos dice, cuando transitamos ese espacio y empezamos a crecer y a expandir conciencia, entramos en un segundo nivel de conciencia. Y él le llama, él lo define como el nivel personal. Es decir, ya no solo soy yo y mi mundo, ¿no?, desde ese egocentrismo, sino que ahora soy capaz en mi evolución de incluir también a los míos. Es decir, a mis amigos, los familiares. Empiezo a abrir el horizonte a que no solo estoy yo en este mundo, mi placer, lo que me interesa, mi egoísmo profundo, sino que me abro también a los demás. De alguna manera, todavía no universalmente hablando, pero con mis seres queridos, los más allegados, etc. Ahí nos dice Ken Wilber que hay un 50% de la humanidad. Es decir, si en la primera fase hay un 40%, aquí tenemos un 50% de la humanidad. Es verdad que en esta fase ya personal, al final de esta fase de evolución en conciencia, de la conciencia, ya hay personas que empiezan a interesarse por la espiritualidad. Es decir, tienen un despertar, a veces porque pierden un ser querido, a veces porque llega una enfermedad y nos mueve, ¿no?, una noche oscura del alma, Sí. lo que entendemos en transpersonal como una emergencia espiritual. No sabemos qué nos pasa, algo nos sucede, algo se rompe por dentro que nos permite renacer como el ave fénix hacia una dimensión mucho más profunda de nosotros, descubrir cosas que ni tan siquiera nos habíamos planteado. Bien, en esta fase del nivel personal ya entra este tipo de aspectos de evolución en conciencia en la persona. Y finalmente, como hablaba también Rudolf Steiner, con ese conocimiento espiritual y suprasensible, pues Ken Wilber nos dice, hay un nivel transpersonal, es el tercer nivel de evolución de la conciencia, que quiere decir que no solo soy consciente de que tengo un ego, mi casa, mi coche, mi teléfono, mis amigos, mi familia, los míos, sino que ya soy capaz de abrirme a la dimensión espiritual, a todo, a la vida, al universo, a los seres vivos, e incluyo la dimensión personal, me doy cuenta de que soy persona, que estoy evidentemente pues con un cuerpo físico, mental, emocional, por supuesto, dimensión terrenal y personal, pero ahí sí que incluyo la dimensión espiritual. Por eso él habla de transpersonal, que va más allá de la persona. Y aquí habla Ken Wilber de que hay un 10% de la humanidad, entre comillas, que está transitando ya en este nivel de conciencia en el que, bueno, de alguna manera perciben la vida desde un nivel, como digo, más profundo, desde el amor, desde la unidad con todo, desde el respeto a la vida, el respeto a todas las formas de vida, la sensibilidad por la naturaleza, es decir, todo lo que abarca el espectro del nivel de conciencia en un nivel más profundo y más transpersonal. Este sería, Perla, un poco el esquema de estos dos autores, de un maestro para mí de sabiduría con un nivel de profundidad espiritual muy fuerte y luego pues una persona que ha trabajado mucho, un estudioso de la conciencia en psicología transpersonal. Y, por supuesto, podríamos unir los trabajos del Dr. Hawkins, ¿no?, este psiquiatra americano que nos dejó un gran legado, que también él nos habla de niveles de conciencia, que luego, si quieres, podemos entrar, en el que incluso nos cuantifica el nivel de conciencia según el nivel vibracional en el que estamos vibrando, ¿no? Entonces, interesante. Él desarrolla una escala vibratoria muy interesante, una escala que está centrada desde el ego en la parte más baja y en la parte del ser, la parte más alta. Y hay un espectro vibracional de emociones y sentimientos, siendo, por ejemplo, la vergüenza el aspecto más bajo vibracionalmente hablando. La vergüenza, es decir, es el aspecto más contractivo, el elemento vibracional que más, de alguna manera, nos densifica y está
nos genera pues una bajada de vibracional y un estado de conciencia más bajo, más denso, y siendo en el lado más alto del rango vibracional, él decía pues la iluminación, que estaba en unos 700 aproximadamente, seguido de la paz interior con 600, la alegría 520 si no recuerdo mal, y va bajando el amor en 500, en fin, y hasta llegar pues a esos 20 en el que ya transitamos espacios donde de baja vibración, de mucha densidad, y que él decía que de alguna manera todo eso conecta con nuestra cosmovisión de la vida, es decir, que yo esté vibrando en, no sé, en el miedo, por ejemplo, que él lo determinó que estaba en 100, lo configuró incluso en 100, pues si yo estoy vibrando en el miedo en un momento de mi vida determinado, mi nivel de conciencia, mi forma de verme a mí y de ver la realidad del mundo, de la vida, va a ir en consonancia con ese estado de vibración. Entonces voy a conectar con emociones de baja vibración, voy a sentir emociones de esa índole, voy a atraer personas, situaciones, experiencias que resuenen con esa frecuencia vibratoria. Es decir, todo tiene un gran trasfondo, ¿no? No solo espiritual, sino, por supuesto, también científico, ¿no? Es interesante, la verdad. Sí, no, yo pienso que también, doctor, aquí entran qué decisiones estamos tomando en el día a día para nosotros. Porque si estamos tomando decisiones que a lo mejor creemos que son buenas para nosotros, pero en realidad, pero nosotros sabemos, como seres humanos, sabemos si estamos tomando una mala decisión, si estamos teniendo digamos, una mala intención hacia una persona o hacia nosotros mismos. Nosotros sabemos. Y yo pienso que ahí varía, digamos, mucho en qué niveles de conciencia estamos y eso nos afecta todos los días, porque yo pienso, doctor, o sea, viendo esto de una manera como más, o sea, aterrizarlo, ¿no? Aterrizar este concepto que a mí me parece muy hermoso, como lo ha explicado, doctor, pero se puede vivir en un nivel de conciencia más o menos alto a pesar de lo que puedas estar viviendo en tu vida. Claro, Perla. Para mí el trabajo profundo, Perla, después de muchos años, por supuesto, puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? De mi caminar. Creo que para mí es lo que puedo aportar cuando trato de sumar en la vida de los demás, tanto en terapia como en formaciones. Hablo de mi experiencia. El camino de la conciencia es un trabajo diario, es un trabajo de mucho camino. No requiere llegar a ningún sitio, sino centrarse en el propio camino, en el día a día. Hay que cuidar mucho el trabajo personal. Cuando hablo del trabajo personal, incluyo el cuerpo físico, incluyo el ámbito energético, incluyo el ámbito mental y emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos con muchas cargas también, venimos con muchas heridas emocionales, venimos con muchos aspectos que lleva el alma consigo de muchas encarnaciones y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, en el trabajo en conciencia, yo siempre digo, hay una expresión española, Perla, que es pico y pala, ¿no? No sé si habláis igual de esta forma, pero para mí simboliza pues que hay que trabajar. Nadie nos va a regalar nada, ¿no? Aquí no se trata de alcanzar la iluminación porque no va de esto. Aquí se trata de ir trabajando en nuestra dimensión persona, ir madurando, equilibrando y cada vez más madurando esta parte más interna del ego, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del ego porque tiene sus funciones, hay que saber integrarlo en nuestra vida. Para integrar bien nuestro ego, para madurar nuestro ámbito mental y emocional, hay que trabajar. Nadie nos va a regalar nada, Perla. Podemos tener un trabajo en expansión de conciencia en un momento dado, por supuesto, y tener un viaje muy bonito hacia lo transpersonal. Eso está muy bien, maravilloso y es perfecto. Pero no podemos olvidar nuestra dimensión persona. Tenemos que estar bien aterrizados en la tierra, ¿no? Es como ese árbol, ¿no? Si vemos un árbol, se sostiene porque tiene unas raíces, porque tiene un tronco. Entonces, si no hubieran raíces que sostuvieran bien ese árbol, no podría crecer esa copa, entendiendo que la copa es el ámbito espiritual del árbol, sino que la dimensión persona, que es esa raíz, ese tronco que sostiene, pues tienen que estar bien encajados. Entonces, para poder subir nuestra vibración, Perla, tenemos que trabajar a fondo con nuestro cuerpo, tenemos que trabajar a fondo con nuestro ámbito energético, tenemos que trabajar a fondo con nuestro ámbito mental y emocional y hay que ser pues comprometidos, ¿no? Comprometidos que en el viaje en conciencia
porque no podemos reducir este trabajo tan profundo a una experiencia determinada de vez en cuando. Mira, no, es que yo medito, ¿no? O ya está, y luego estoy Sí, todo el día desconectado de mí mismo, totalmente enajenado, atrapado en los pensamientos, atrapado en las emociones. En fin, esto es un proceso, es un camino que tenemos que recorrer, que requiere por nuestra parte compromiso, entusiasmo, pues mucha perseverancia y bueno, pues no desgastarse ante aquellos momentos que la vida nos plantea, porque la vida funciona por polaridades, por opuestos, hay experiencias contractivas que van a ujú, llegar ineludiblemente y habrán otras que serán más expansivas. Ese es el viaje de la conciencia, porque al final nuestro estado de conciencia, Perla, no es fijo. sí, No es fijo, es cambiante, es oscilante, ¿no? Si nosotros nos viéramos hace 5 años o incluso da igual, 3 meses, nuestro estado de conciencia no es el mismo que tenemos ahora. Es decir, el estado de conciencia es cambiante, es dinámico, va cambiando. ¿Y por qué cambia? Cambia atendiendo las experiencias que vamos viviendo. sí, claro. Esa es la gracia de todo esto. Es decir, si pensamos que teniendo una vida cómoda, entre comillas, de que, bueno, pues mi vida es tranquila, no tengo experiencias, aparentemente, eso en términos de conciencia no tiene mucho alimento, porque no hay capacidad para poder adentrarse en espacios donde pueda haber contracción, en espacios donde a lo mejor tengamos que estar firmes, donde tengamos que estar serenos, donde tengamos que transitar aspectos nuestros que nos duelen, que nos Sí, claro. conectan con ciertas emociones, que nos conectan con la tristeza, con la rabia, con la ira. Bueno, pues lo normal, porque tenemos una dimensión personal y terrenal. Entonces, pues bueno, pues tenemos que experimentar lo que la vida nos trae. Y a través de esas experiencias que la vida nos trae, expandimos la conciencia. Por eso digo que aquello que hace 10 años decíamos que no nos interesaba lo más mínimo, Ujú, ujú. aquello mismo a día de hoy sí que nos interesa. Y eso Sí, es porque nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia va cambiando, se va modulando a través de nuestro crecimiento. Y eso es muy bonito y es muy interesante. Por tanto, como la conciencia evoluciona a través de las experiencias y evoluciona a través de nuestro viaje interior y de cómo yo me enfrento, de cómo yo reacciono, de cómo yo me adentro a esas experiencias, pues ahí tengo siempre la capacidad cada día de poder transformar, de poder revertir mi estado vibracional, porque tengo siempre la oportunidad. Evidentemente que cuando entramos en estados vibracionales muy bajos, a veces entramos sí. ya en bucle. Es difícil salir porque me retroalimento, ¿no? Me quejo, entro en dolor, veo todo negativo, esto no sirve, no soy capaz. En fin, entramos ya en un bucle donde ya nuestra vibración baja y mi realidad, mi punto de anclaje de la realidad que co-creo, viene ya determinada por ese aspecto muy denso de vibración, muy bajo vibracionalmente, y de alguna manera lo que yo voy a crear en esa realidad que interna que yo estoy viviendo, voy a manifestar la realidad externa de acuerdo a ese nivel de vibración. Por eso llegan personas de una determinada forma, Mm, vivo situaciones de mi vida que dices, pero es que me pasa siempre a mí, es que mira lo que me ha pasado, es que la vida me castiga. No funciona así, ¿no? Funciona todo por resonancia, por vibración, por... Entonces, nuestro trabajo es, en la medida que podamos, es ir cada día pues subiendo la vibración, intentar subirla, y si en un momento dado del día, pues por lo que sea, porque, como decíamos, somos personas y hay cosas que nos duelen, evidentemente, claro pues que sí, claro que transitar sí. ese dolor, Ujú, ¿no? ujú. Transitarlo y darnos cuenta. Y es normal que puedan haber días que hayan subidas y bajadas, por supuesto. Pero claro, cuando eso lo hacemos constante y permanente en el tiempo, es ahí donde tenemos que estar muy atentos, porque el vibrar tanto tiempo en un estado de conciencia bajo, lo que va a hacer es retroalimentar pues todo lo negativo que nos podamos llegar a imaginar, ¿no? Sin lugar Y a dudas. enfermar al cuerpo, doctor, también. Enfermar Por al cuerpo, supuesto, porque sí. cuando uno ya empieza ya tú te puedes sentir, yo pienso, y si ustedes pues, están viendo aquí este podcast, te puedes sentir mal por una semana, quizás un mes a lo mejor, ¿no? Pero ya, o sea, es que es esta parte del estrés y toda la negatividad y estás vibrando bajo, todo eso
no se puede sostener en el tiempo porque enferma a la persona, las emociones se enferman. Por eso yo también digo algo, doctor, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo. Muchas veces nos han dicho en el pasado, yo a veces leo artículos que, bueno, que tienes que gestionar tus emociones. ¿Cómo gestionas tus emociones? Porque yo pienso que las emociones están ahí para ser sentidas. Quizás a lo mejor no, digamos, no entrar en un bucle o tratar de no entrar en un bucle, pero para mí las emociones están ahí sentidas. Es como, por ejemplo, un duelo, doctor. Sí, Así o sea, es. si yo voy a decir, ay, no, o sea, esto va a pasar, ¿no? Y voy a tener que voy a tener que ser fuerte de todas maneras porque ya no voy a poder ver, por ejemplo, en este caso a mi padre, ya no lo voy a poder ver, por lo menos en esta vida, pero, o sea, también tienes que salir de ese bucle de decir, bueno, no voy a sentir, o sabes que voy a estar bien todo el tiempo, porque no siempre se puede estar bien. Lo has descrito brillantemente, Perla. Al Ujú, final, ujú. yo percibo las emociones como simples huéspedes, ¿no? Simples huéspedes que vienen a habitarnos, que vienen a visitarnos, a nosotros, a nuestro templo, a nuestro hostal, a nuestro hotel, que es nuestro psicocuerpo, ¿no? Sí, Y como huéspedes, pues vienen con una información, ¿no? Yo siempre digo, las emociones no son ni buenas ni malas. Evidentemente que las emociones son energía, lo sabemos. También sabemos que las emociones llevan consigo información, también lo sabemos. Lo sabemos además y estamos estudiando con mucha profundidad lo que hay en el inconsciente, esas memorias del alma, ¿no? Que a veces se sí, replican en nuestra vida presente y que tienen un origen a veces desconocido para la persona, evidentemente, pero cuando llega un huésped, cuando llega una emoción, lo más importante es abrir las puertas del hogar, ¿no? Abrir las puertas de nuestro psicocuerpo y permitirnos sentir eso que está llegando, ¿no? Siente lo que sientes. Esa es la gran expresión. Siente lo que sientes en cada sí, momento, ¿no? exactamente. Cuando permitimos dar ese paso, ¿no? Al sentir, al que eso se pueda expresar, empezamos a gestionar mejor ese mundo emocional. Porque una de las múltiples estrategias que emplea, lamentablemente, porque no nos han enseñado ni en las escuelas ni en ningún Mm, lugar a cómo tenemos que gestionar una emoción o un pensamiento, es que cuando llega una emoción, entre comillas, negativa, pues o bien negamos eso que sentimos o bien lo compensamos mm, cogiendo el teléfono o comiendo no sé qué o tratando de no sentir lo que tenemos que sentir. Quizás a veces hacemos una estrategia defensiva, una estrategia evitativa para no sentir eso que sentimos, es decir, negar lo que sentimos. sí, Y en ningún caso le damos la oportunidad a poder conocer qué es lo que nos quiere decir esa emoción, qué es y qué tipo de información nos quiere dar, ¿no? Cada emoción tiene una información, cada emoción puede también sentirse en el propio cuerpo. De hecho, fíjate, Perla, que una de las enseñanzas más potentes de Buda, de Siddhartha Gautama, además de su famoso noble camino óctuple, en fin, de todo el Dharma que nos regaló, no quizás duda, el sí. mayor psicoterapeuta de la historia de la humanidad en relación al sufrimiento y máximo conocedor de la mente humana, él nos llegó a decir que si hubiéramos conscientes, si fuéramos conscientes de que pudiéramos reconocer la emoción y el pensamiento en nuestro cuerpo, todo cambiaría. Es decir, la emoción y el pensamiento siempre pasan por el cuerpo. Fíjate qué importante Exactamente, sí. lo que estamos diciendo, ¿no? Que no Sí, le damos importancia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el análisis de la conciencia le damos mucha importancia al proceso de dónde está esa emoción, dónde la identifica la persona en el cuerpo. Al final, el cuerpo es el reducto también de todo lo que vivimos, ¿no? Ahí está albergada esa información. Entonces, cuando no gestionamos adecuadamente, cuando no nos permitimos sentir lo que sea, porque sí. todo es digno de ser sentido, ¿no? Esa emoción lo que hacemos es la tapamos, la escondemos y luego todo Mm, eso generan ciertos conflictos a nivel interno porque aparecen desbordes emocionales, aparecen contenciones emocionales, aparecen reacciones desmedidas, porque vamos escondiendo, tapando ese material energético, esa emocionalidad que no le hemos permitido que se exprese y que pueda salir
y salir y transitar, ¿no?, por nuestro cuerpo y encontrar su salida de forma natural, que luego todo eso se enquista, ¿no? Se enquista. Sí, claro. Y como muy bien nos habló el doctor Hammer, pues cuando esas emociones vienen de un conflicto que hemos vivido en silencio, en soledad, y nos coge a contratiempo, pues se crea ahí un trinomio entre el cerebro, esa emoción, y la resignificación en el propio cuerpo, en la biología, ya sea un órgano, ya sea en una parte del cuerpo. Y eso es así, o sea, no, por mucho que a veces lo queramos, que es verdad, y tenemos que decir que cada vez más a través de la epigenética estamos ya descubriendo, ¿no?, pues que los pensamientos, las emociones y todo lo que es externo, ¿no?, de alguna manera a ese gen, pues tiene una influencia directa, ¿no?, en nuestro Sí, ADN, en claro. nuestra biología, y que es susceptible, y aquí lo más importante, de poderla modificar. Es decir, ese predeterminismo genético del que antes imperaba, de que todo es gen y ya no te puedes mover porque esto Ya es no. así y es así, ahora somos conscientes de que si yo de alguna manera puedo cambiar mi realidad interna y puedo empezar a vibrar desde otro lugar, pues puedo cambiar mi mundo interior, mi biología, mis paquetes, mis conexiones neuronales, mis paquetes de ADN, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque al final tenemos que verlo como la conciencia. La conciencia todo lo abraza, la conciencia no excluye, todo lo recibe, ¿no?, todo lo integra, Sí. porque al final lo bueno y lo malo es relativo, ¿no? Es un espectro de la mente que hemos creado, evidentemente en una gama de lo que es una polaridad entre el frío, el calor, lo bueno, lo malo, pero son polaridades que al final, como dice el Kybalión, los opuestos se unen, ¿no?, porque hablamos de un mismo fenómeno. No Sí. puede haber placer sin dolor ni dolor sin placer, están unidos como el yin y el yang, ¿no?, aunque sea a veces difícil para la mente comprender. Pero sí, efectivamente, Perla, la gestión de las emociones de nuestros huéspedes nos tienen que ayudar a liberar carga energética y sobre todo a desencapsular mucho material que hay en el cuerpo que nos enferma y que de alguna manera pues nos conduce al sufrimiento, ¿no? Y lo vemos a diario con muchísimas personas. Me gustó mucho la palabra que he utilizado, bueno, que viene de Buda sobre esto que dice, bueno, esta frase que usted dijo, pero también me gustó esta parte que usted acaba de decir sobre que las emociones son huéspedes, de lugar de estar pensando de que mi emoción digamos, me define como persona. Yo siempre siento esa emoción, ¿no? Porque yo, yo relaciono el pensamiento con la emoción y yo pienso que las dos cosas están relacionadas y no están separadas. Así es como yo las relaciono. Ujú. El ser humano, Perla, es un holismo. No se puede, y lo han visto así los antiguos, los sabios y cualquier ser humano que trate de profundizar interiormente un poquito en sí mismo, ¿no?, desde esta conciencia de la que estamos hoy compartiendo. Es indivisible. Es decir, el cuerpo físico va de la mano del cuerpo energético, el cuerpo energético va de la mano del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Es tan sencillo como simplemente cuando uno tiene un dolor de cabeza, Perla, yo este ejemplo lo suelo poner en muchos lugares, ¿no? Porque es sencillo, cuando a una persona le duele la cabeza, ¿qué es lo que sucede? Que nos duele el cuerpo físico, ¿no? Tenemos una Sí. parte de aquí, de nuestra cabeza, que nos duele, se nos tensan las cervicales, aquí en la zona del occipital, nos tocamos y nos duele, ¿sí? Tenemos dolor en el cuerpo físico, pero que además, ¿qué es lo que pasa con ese dolor? Pues que nuestro nivel de energía baja, nuestro Mm, cuerpo energético baja. Sentimos sí. cansados, pesados, el dolor no me deja, me incapacita, ¿verdad? Falta de energía. Con lo cual ya podemos ver que el cuerpo físico no solo está de alguna manera sensible, sino que también el cuerpo energético también arrastra este proceso. Pero si vamos al ámbito mental, ¿qué le pasa al ámbito mental? Pues que empezamos a tener pensamientos, pues me duele la cabeza, no estoy bien. Es decir, nos damos cuenta que el ámbito mental está también interconectado con el Sí, cuerpo y con también. el energético. ¿Y qué le pasa a nuestro ámbito emocional? Porque el pensamiento ahí activa las emociones y ¿cómo las Mm, activa? Nos sentimos tristes, a veces decaídos, agobiados por el dolor de cabeza, ¿verdad? A veces pues entra melancolía. ¿Qué quiere decir? Que todos los cuerpos, todos los vehículos de la conciencia, todos estos vehículos que la conciencia necesita para experimentarse, están unidos, están están unidos. interconectados, no se Ujú. pueden separar jamás.
Y lo que afecta a uno le afecta a todos en conjunto, ¿no? Por eso hablamos de un holograma, ¿no? El todo, al final, pues es la suma de las partes y esa parte contiene el todo, evidentemente, ¿no? Entonces tenemos que ver al ser humano desde esa unidad, desde esa capacidad de integrar todas sus partes. No somos compartimentos estancos de solo aquí hay un cuerpo físico, la mente va por otro lado. Ese modelo cartesiano, Sí, newtoniano, desde el punto de vista de la conciencia, está más que obsoleto porque es muy reduccionista, ¿no? Uno mismo lo puede, vamos, empíricamente en su propio cuerpo darse cuenta de que todo está unido, de que no podemos separar nuestra mente del pensamiento, de la emoción, ni del ámbito energético, ni del cuerpo físico, ¿no? No lo podemos separar aunque queramos. Es así, todo va de la mano. sí, y luego, o sea, con esto, pues, o sea, se puede integrar, pero ya la física cuántica habla de todo esto, sí, habla de Efectivamente. todo esto. Y pues aunque la física cuántica, pues hay mucho misterio y todavía no se ha descubierto muchísimas cosas, ¿no? Que pues estamos en ese proceso. Pero yo pienso que pues la física cuántica, yo pienso que en los próximos años nos va a dar mucho a conocer de la conciencia humana. Porque yo también he estado pensando que tal vez hasta nuestro cerebro es cuántico. Por supuesto, por supuesto. El ser humano tiene una perfección tan grande que todavía, y perdona la expresión, estamos Ujú, en ujú, pañales todavía. Somos sí. bebitos para conocer la inmensidad y la majestuosidad que tiene la capacidad del ser humano, ¿no? Es verdad que la mecánica cuántica y gracias también a la astrofísica estamos empezando a descubrir aspectos de la conciencia que, cuidado, los antiguos ya hablaban de todo esto. Quizás Ah, no lo sí. expresaban en términos tan técnicos, ¿no? Y tan experimentales como nos lo aporta la ciencia de vanguardia. Pero yo que, por ejemplo, he sido un estudioso de la obra de Pitágoras, Mm, cuidado que Pitágoras hablaba de astrofísica, de dimensiones, cuerpos sutiles, aspectos que todavía la ciencia, en fin, está tratando de descifrar y en muchas de las validaciones que están encontrando son postulados pitagóricos, cuidado, de hace muchísimos y miles de años. ¿Qué quiere decir? Pues que ciencia, espiritualidad, filosofía y todas las ciencias siempre fueron de la mano y acabarán yendo de la mano, porque no puede ser de otra manera. No, no son vías distintas, ¿no? Por mucho que queramos, ¿no? La vía metafísica con la vía científica son complementarias, van de la mano. No puede ser que, y de hecho fue así, si uno estudia profundamente la historia de las religiones, la historia de la claro. espiritualidad profunda, se darán cuenta que muchos de los grandes maestros espirituales fueron grandes sabios de ciencia, de alquimia, de metafísica, de matemáticas, de geometría, de astrofísica, en fin, de astrología. Dominaban todos los registros, ¿no? Pues esto, de alguna manera, es verdad que hubo ese parón, ¿no? Cuando entra ya la ciencia más materialista, de la mano pues de Descartes, ¿no? De Newton, pero bueno, ahora ya estamos. Luego, gracias a, yo diría, pues a las aportaciones, como has dicho tú, de la mecánica cuántica, la Ujú. astrofísica principalmente, pues estamos teniendo cada vez más aportes y llegarán, vamos, sin ningún tipo de dudas, aspectos que conviva perfectamente y sincrónicamente espiritualidad y ciencia, como siempre fue, ¿no? Como siempre fue, sin duda. Mm. Sí, ¿cómo se llama? Un premio Nobel, no sé si usted sabe, doctor Penrose, creo que él es premio Nobel y él habla de eso, él habla que el cerebro es cuántico. Sí, sí, sí. Sí, es Y una él interfaz, al final hablan de la sí, interfaz. exactamente, y es Sí. premio Nobel. ¿Cómo podemos, doctor, nosotros saber en qué nivel de conciencia estamos hoy en día? Pero también quisiera preguntarle esta parte para las personas que, por ejemplo, que están viendo este podcast. Si tú estás viendo este podcast, entiendes que aquí también hemos hablado de esta parte de la reencarnación. Y yo quiero hacerle esta pregunta al doctor Sergio Marina sobre esto de que si nosotros, como la conciencia, o sea, es algo pues increíble, es algo, o sea, que todavía estamos por descubrir, pero que hay evidencias ya de que existe una conciencia, digamos, fuera del cuerpo físico, con las experiencias cercanas a la muerte.
estaremos arrastrando, doctor, cosas de otras vidas. Esto es para las personas que creen en la reencarnación, porque no todas las personas creen en la reencarnación, ¿no? Pero ya hay evidencias Sí, de otras vidas que sabemos que hay otras vidas. por supuesto, Ujú. Perla. Bueno, de hecho, has tenido aquí en el podcast a una buena amiga y una gran investigadora del trabajo de la conciencia post-vida, ¿no? Que es Luján Comas, y a otros tantos. Y desde el ámbito científico cada vez tenemos más evidencias porque ya hay muchos registros de experiencias cercanas a la muerte. También tenemos registros de experiencias en el lecho de muerte, Sí, experiencias de lucidez terminal. Cuidado, sí. porque este es un aspecto muy interesante también. Oh, la lucidez Personas terminal, sí. muy interesante este aspecto. Tenemos un trabajo, bueno, digo trabajo en singular, pero un gran trabajo de más de 3.000 aportaciones que nos regaló el doctor Ian Stevenson sobre la Mm. reencarnación con niños. Ahora está Jim Tucker, el doctor Tucker, que está continuando el legado. Tenemos trabajos de mediumnidad seria y muy profunda, trabajos del experimento Scole. Hay muchos experimentos que se han hecho y se han validado científicamente, que la gente consulte porque es un campo muy interesante. Tenemos validaciones también del más allá. Disculpe por Sí, interrumpirlo y hacer un paréntesis, y esto sí, es para que, ¿por qué todavía la ciencia se resiste a esto? Podemos, para las personas que no creen en esto, podemos, no voy a decir que voy a obligar a las personas a creer en esto porque todo el mundo tiene su libre albedrío y hacer lo que tú piensas, ¿no? Especialmente porque aquí entra esta parte de las religiones, mm, porque muchas personas, pues nos han educado de una cierta manera. Yo estoy educada en una religión católica. España es un país que casi 100% de las personas son católicas, ¿no? claro. Pero yo pienso que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sigue habiendo tanta resistencia a esto? Si nos puede beneficiar como humanidad. Claro, a ver, todavía en el inconsciente colectivo, Perla, hay todavía mucha carga, ¿no? Mucha Ujú. resistencia. Cuenta que hablabas de la reencarnación, como te decía, está también validada científicamente, cuidado. O Sí, sea, que hay muchos casos registrados, siguen habiendo cada vez más. Y todas las tradiciones espirituales, incluido el cristianismo, todas ellas incluían la reencarnación. O sea, estaba más que aceptado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento que se cambia el discurso, ¿no? En algunas, concretamente en el cristianismo. Porque si uno se acerca al más o menos con mínimamente profundidad, aunque no crea la reencarnación, nos permite cierta libertad, porque al final, si hay algo que reencarna, es que realmente no estamos muriendo. Sí, dejamos mm, un cuerpo, pero volvemos a coger otro para volver a seguir, ¿no? Es decir, que la vida sigue más allá de la vida. Y todo aquello que nos dé libertad, pues a ciertas capas de la sociedad o de lo que entendemos el sistema, pues no interesa, ¿no? Entonces, bueno, se suprimieron ciertos aspectos relacionados con la conciencia, la reencarnación es una de ellas, y bueno, predominó no solo en el campo del materialismo científico, sino también el del materialismo del pensamiento, del materialismo a todos los niveles, el materialismo vital, en lo que impera la razón exclusivamente e impera todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos. Pero claro, sabemos que nuestros sentidos son muy limitados y en el ser humano muy limitados, en otras especies incluso con más expansión. En el ser humano muy limitados. Entonces, bueno, pues de alguna manera se ha interpuesto la razón versus el corazón, ¿no? ¿Que sí, poco a poco esto se está cambiando? Sí, se está cambiando. Cada vez hay más científicos, más hombres de ciencia. Yo me considero un hombre de ciencia, en el que sí, me claro. gusta la ciencia y validar experimentalmente, y yo lo veo a diario con las personas cuando hacemos el análisis de la conciencia, de que hay muchos que no creen en absolutamente nada, ni en Sí. espiritualidad ni en nada, y cuando vamos a resolver un conflicto que tienen en esta vida, aparecen en otra vida. Entonces, claro, cuando la persona experimenta en primera persona que lo que está viviendo a día de hoy le está afectando porque en una vida anterior hay algo que no resolvió y que allí se quedó atrapado en alguna experiencia, pues claro, lo vive en primera persona. Yo, Perla, desde hace muchos años trabajo con los estados expandidos de conciencia. Para mí es la Ujú. experiencia más impresionante, que más validez puede tener una persona en primera persona para darse cuenta de que no solo es un cuerpo físico, sino que Mm, también hay algo más,
porque cuando una persona es capaz de soltar un poco el control del ego, es capaz de llegar a ese nivel transpersonal del que hablaba Ken Wilber, ¿no? Y en estos estados expandidos de conciencia podemos expandir la conciencia hasta darnos cuenta de no solo del momento en el que estamos, tridimensionalmente hablando, con el cuerpo, en el lugar en el que estemos, sino que podemos llegar a la conciencia temporal que puede estar en varios lugares a la vez, ¿no? Y esto lo experimentan las personas. Y esto también está registrado, ¿no? El trabajo, en fin, desde el Instituto Blasco trabajamos con la hipnosis expansiva y hacemos la inducción al espacio entre vidas. Es la experiencia más profunda e inefable que puede vivir un ser humano. La única experiencia que se puede llegar a que tenga similitud es una experiencia cercana a la muerte. Pero no todo el ser humano, no todos vamos a tener ese regalo y esa oportunidad de tener una ECM. Pero con una inducción al espacio entre vidas podemos ver, sentir, vivir lo que pasa en el mundo espiritual. Es decir, que hay muchísima información, se puede validar empíricamente a través de las experiencias de las personas. De hecho, nosotros estamos haciendo un estudio prospectivo, llevamos 2 años desde el instituto y esperamos que entre el tercer y el cuarto año aportar más de 3.000 casos de personas donde, bueno, pues a través de experiencias, ya sea de vidas pasadas, etcétera, puedan resolver conflictos de su vida presente, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Por la temporalidad de la conciencia, porque la conciencia es multidimensional y es atemporal, está en todos los sitios, está en todos los tiempos, aunque parezca esto para la mente una locura. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser optimistas y de verdad de corazón lo veo, lo siento y lo percibo, que cada vez hay más personas interesadas en todo esto, que cada vez hay más personas que sienten una llamada al corazón, que la espiritualidad no atiende a religiones, ni a dogmas, ni a creencias, que la verdadera espiritualidad profunda es totalmente aséptica a cualquier dogma, creencia, sino es algo que tiene uno que descubrir, que tiene que experimentar, porque la espiritualidad hay que experimentarla, hay que vivirla, hay que sentirla, ¿no? Para mí eso es importante. Y evidentemente cada vez más hay vías de investigación, como decía, ¿no? En el que se está estudiando pues todo lo que la razón no es capaz de alguna manera de llegar, lo que los ojos no son capaces de ver, lo que los oídos no son capaces de escuchar. Bueno, pues todo esto también se está trabajando para que podamos tomar conciencia de que la conciencia es algo tan grande, es tan impresionante que a veces somos muy atrevidos para determinar que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Que Sí, claro. es esa afirmación que solemos hacer. Es, yo creo que más al revés, ¿no? De alguna manera tú no puedes ver si no crees, o sea, tienes que invertir un poco el proceso, ¿no? Porque hay que estar convencidos de que se puede ver, de que se puede sentir y que esto no va de que si creo, tus creencias, Claro. sino que más te abras a las posibilidades, como habla la mecánica cuántica, ¿no? Que todas las posibilidades existen en el aquí y el ahora, ¿no? Y somos nosotros, de alguna manera, con nuestro estado de conciencia, con nuestro nivel de conciencia, lo que colapsamos nuestra realidad, ¿no? Lo que entendemos como materia. Bueno, yo creo que iría un poquito por aquí, Perla. No sé si te he respondido, ¿eh? No sé No, es que si me no ha me dices. encantado que cada uno de todos nosotros tenemos nuestras propias creencias y me dicen, no, pues es que es esto, es el otro, es que nada más existe esto. Pero yo digo, ábranse, tengan un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque, y si es así, y si te pones a preguntarte, o sea, si yo digo, a veces, doctor, yo pienso que juzgamos muy rápido y como que asumimos todo. Asumimos, esto es de esta manera y asumir algo, perdón, así es porque lo traemos nosotros, es porque así pensamos y queremos pensar que el mundo es como pensamos. Así es. Sí, al final lo decía Krishnamurti, siempre decía que nunca vemos el mundo como es, la realidad como es. La realidad es neutra, no tiene ningún tipo de identificación, simplemente es lo que sucede en cada momento, en aquí y ahora. Lo único que pasa es que nosotros lo que hacemos es interpretar el mundo.
Sí, ¿Y cómo lo interpretamos? Pues con los ojos, con las lentes que nos ponemos cada día, unas lentes invisibles, que esas lentes son nuestras creencias, nuestros sistemas de creencias, que curiosamente, si uno se da cuenta, y yo lo puedo ver en mí, si yo me veo Sergio hace 5 años, 10 años, 15 años, y voy viendo esas creencias, veo cómo han ido cambiando. sí, O sea, cuando ya uno se da cuenta de esto, que las creencias incluso no son para siempre, sino que son algo que se están moviendo, transitando según nuestro estado de conciencia, uno tiene que empezar a tener más humildad para abrirse a otras posibilidades. Simplemente abrirse, ¿no? Abrirse a aquello que en este momento es desconocido para uno, o quizás no es el momento, o quizás no resuena particularmente, pero que a lo mejor en otro momento de tu camino, de tu evolución, puede llegar a ser un gran recurso para tu vida. Entonces, para el trabajo en conciencia, la humildad, el tener apertura, el no cerrarse absolutamente a todo, como dice el Kybalión, hay semiverdades, ¿no? No todo es blanco, sí, no todo ahí es negro, sino que cuidado con los extremos, cuidado que el camino de la conciencia funciona por equilibrio. El sí, por camino del equilibrio. Buda es el camino del medio, el camino de la sobriedad, de la ecuanimidad, donde los opuestos se unen en el medio, ¿no? Se integran. Ese es el viaje de la conciencia. Cuando estoy demasiado radicalizado, demasiado colocado en un extremo, me da igual el lugar que sea, me estoy perdiendo parte de la vida, porque estoy viendo solo desde el espectro el que quiero ver y solo espero que las cosas salgan desde el lugar en el que yo estoy. Exactamente, sí, Entonces, siempre la creencia del tipo que sea, incluso la espiritual, del sí. tipo que sea, lleva siempre al dolor y al sufrimiento, tarde o temprano, porque nos hace vivir la vida de una manera muy estreñida, muy limitante y muy restrictiva. Mientras que si entramos con los ojos de la inocencia de ese niño o de esa niña que simplemente experimenta, que se abre a todas las posibilidades, de que lo experimente y luego decide si, bueno, pues oye, pero cuando ya entramos, no, yo es que en esto no vamos. Bueno, cuidado, ¿no? Cuidado, que quizás la vida en algún momento te da la oportunidad de que aquello que de tanto detestabas o decías que no ibas a hacer, no será la primera vez, y a mí me ha pasado muchas veces, lo tengo Sí, que decir, que acabo haciendo aquello que jamás haría y había expresado también que no haría sí, nunca. Con lo sí. cual, cuantas menos creencias y cuantos menos filtros tengamos, por eso el viaje de la conciencia y los sabios decían, hay que desaprender. No es Ay, qué tanto el bonita aprender. palabra. Sí, hay que desaprender, porque lo mismo yo lo digo también por experiencia, doctor, que yo jamás me imaginé tener un podcast y hablar de espiritualidad, de ciencia y espiritualidad. Qué No. bueno, O sea, si tú si me qué hubieras bueno, dicho hace 15 años, no, 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 qué para bueno. nada, no me lo hubiera imaginado. Pero fíjese, doctor, estamos ya llegando al final del podcast. Tengo 2 más preguntas para usted, pero Claro. ahorita, cuando hablamos del apego, también es este apego a las creencias, ¿no? Que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero Mm. hay 2 más preguntas, doctor, que quiero hacerle. ¿Cómo ha cambiado en su vida la espiritualidad? Pues cambió profundamente a través de una noche oscura del alma, como creo que muchas personas de las que estarán escuchando este podcast y viéndonos y compartiendo con nosotros. Hay momentos que llega una experiencia que uno no sabe por qué llega. En primera instancia llega, a veces es la muerte de, como decíamos, de un ser querido, perder un trabajo, una ruptura sentimental. En mi caso fue un tema de salud y a través de ese golpe pues empecé a ver, a indagar el por qué, ¿no? El para qué había llegado eso a mi vida. Eso tenía que tener un sentido. No me podía quedar en la superficie. Y bien, pues bendito ese proceso, bendito ese momento en el que llegó a mi vida, porque eso transformó por completo los cimientos de mi vida y dejé de vivir de una forma en la que estaba viviendo en ese momento, muy orientada pues a la terrenalidad, sin ningún Sí, interés o prácticamente nulo en lo que tiene que ver con lo profundo, con lo espiritual o lo interno. Y pues gracias a ese momento que fue intenso en mi vida, pues me ayudó a transformar, ¿no?
Entonces, para mí la espiritualidad ahí tuvo un punto de inflexión y bueno, pues desde ese momento pues he tratado de seguir y sigo cada día, o lo intento, mejor dicho, pues tratando de expresar mi mejor versión, sabiendo que tengo, pues como todo ser humano, pues mis luces, mis sombras también, Ujú. mis heridas, que trato de, pues como no puede ser de otra forma, de ir sanando y con todo ese paquete, ¿no? Indagando, expandiendo conciencia y aprendiendo, porque la vida, la terrenalidad es un aprendizaje constante, diario. Uno no puede relajarse aunque quiera, porque cuando piensas que ya está Sí. todo hecho, la Ujú. vida te presenta una experiencia y te vuelve a colocar en tu sitio. Entonces, con esa mirada de aprendiz de la vida y tratando de sacarle el mayor jugo, ¿no? A esta encarnación, pues trato de vivir la espiritualidad lo más terrenalizada posible, ¿no? Porque para mí esto es muy importante, vivir una espiritualidad bien encarnada, muy bien enraizada. Y eso quiere decir cuidar muy bien nuestra dimensión persona, esa parte psicofísica, esa dimensión energética y, por supuesto, sin duda, ¿no? La dimensión espiritual, con todo lo que estamos compartiendo y con lo que compartes con tantas personas en tu podcast, ¿no? Al final son herramientas para expandir conciencia, pero no olvidemos que tenemos una dimensión persona y hay que cuidarla, porque lo transpersonal opera a través de lo personal. Entonces, la divinidad que somos, la verdadera esencia, tiene que expresarse a través de nuestra persona. Entonces, hay que cuidar bien esa dimensión persona para que eso se pueda, de alguna manera, manifestar de una forma equilibrada, ordenada y que tenga una buena dirección en nuestra vida, sin duda. Doctor, ¿cómo podemos interiorizar todo esto que hemos hablado? ¿Cómo podemos elevar nuestra conciencia? Como hablamos al principio, se habla mucho de la elevación de la conciencia, pero ¿cómo podemos interiorizar? Porque yo creo que esa es la parte más importante, de que nos entre a nuestro corazón, interiorizar esto que hemos hablado. ¿Qué es lo que podemos hacer en el día a día para mejorar nuestra conciencia? Claro. Pues para ir poco a poco subiendo nuestra frecuencia vibracional, nuestro estado de conciencia, por un lado, pues evidentemente la dimensión espiritual pues, está muy conectada, ¿no? A lo que tiene que ver con el silencio, con lo que tiene que ver con la introspección, e ir empezando a cuidar nuestra dimensión más interna, ¿no? Guardar momentos de silencio a lo largo del día, dedicarle un tiempecito diario a la meditación, ¿no? A saber sostenernos interiormente, todo lo que tenga que ver con el cultivo de lo interno también, pues a través de podcasts como el tuyo, a través de lecturas profundas, en que, bueno, que se vaya despertando esa dimensión también más espiritual. Evidentemente tenemos que trabajar con lo abstracto y eso tiene que ver con nuestra dimensión creativa, con nuestra parte artística, con esa dimensión, ese hemisferio derecho tan importante que está tan unido a nuestra espiritualidad, el arte, la música profunda, todo lo que tiene que ver con la pintura, en fin, todas las artes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el arte nos va a ayudar a impulsar mucho nuestro estado de conciencia, cada uno en la medida que sienta, emplear los dones y talentos que cada uno tenga en la medida que pueda, aunque sea como hobby, aunque sea para ayudar a los demás, pero que eso se ponga en práctica, porque eso es un gran vehículo para expandir conciencia y para subir nuestra vitalidad y nuestra, por supuesto, vibración y nivel de conciencia. Y luego, pues sin duda, ¿no? Ahí tenemos que entrar ya en nuestra dimensión persona. Aquí sí que tenemos que exponer mucho trabajo. ¿En qué? Pues, ¿qué podemos hacer en un cuerpo físico? Pues empezar a cuidar nuestro cuerpo físico, cuidar el templo y empezar con una alimentación lo más sutil, alcalina posible, para que esa vibración empiece a subir, porque los alimentos tienen información, tienen Sí. vibración, y según lo que yo me alimente, va a ayudar a que mi cuerpo físico tenga un nivel de vibración determinado. Evidentemente, en la medicina védica se tiene muy claro, en otras medicinas también, pero la védica, que es la más antigua, sabemos que hay muchos alimentos que favorecen el estado vibracional alto y otros alimentos que, todo lo contrario, Sí. densifican al ser humano. La alimentación, el ejercicio físico, por supuesto, trabajar, que haya una parte donde se pueda oxigenar. Necesitamos un cuerpo oxigenado, un cuerpo alcalino para que vibre en frecuencias más altas. Trabajar con el ámbito energético, eso quiere decir pues que tenemos que respirar conscientemente muchas veces a lo largo del día para subir nuestra vitalidad, acercarnos a la naturaleza, sin duda. Si queremos subir nuestra vibración, tenemos que tener un contacto con la naturaleza, ¿no? Porque
los espacios cerrados, todo lo que tiene que ver con las urbes, donde hay tanta polución energética, donde hay tanta polución a todos los niveles, eso nos baja muchísimo la vibración, ¿no? Muchísimo, más de lo que, vamos, ni nos imaginamos. Bueno, pues tratar de compensar esa parte, ¿no? Esa parte energética, pues descalzándonos, tratar de abrazar árboles, mirar el sol en la medida que con sentido común, por supuesto, pero que nos toque el sol, el Padre Sol. En fin, energéticamente tenemos que estar fuertes. Y luego, pues la parte mental y emocional, pues trabajar con esa parte de saber gestionar adecuadamente nuestro mundo mental y emocional, pues acompañando a través de la atención plena, el mindfulness, por ejemplo, que nos permite ser conscientes de los pensamientos, de nuestras emociones, habitar el cuerpo, sentir el cuerpo, ¿no? Diariamente, ver cómo me gestiono emocionalmente. Y bueno, pues hasta donde pueda llegar con estas prácticas maravilloso y hasta donde no pueda llegar, pues permitir que pueda llegar a sanar o resolver algunos aspectos que tengamos ahí que todavía pues no acaba de encontrar la luz del todo, ¿no? Pero en esa práctica constante, movilizar el cuerpo, silenciación, trabajo de dones y talentos, por supuesto, y bueno, pues poquito a poco, ¿no? Cuando conectamos ya con esas dimensiones más profundas, entraremos ya a resonar con esa escala vibratoria de la que hablaba el doctor Hawkins, ¿no? Donde ahí está la alegría, donde está la voluntad, donde está el poder, porque ya son aspectos vibracionales más altos que van muy en línea con nuestra dimensión más interna, más profunda. Y eso nos va a ayudar a subir la vibración, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, no solo vale el veo un podcast y ahí me quedo y luego me voy al sofá de mi casa, sino, no, esto requiere compromiso, constancia y perseverancia para poder subir e ir subiendo, ¿no? Ir llenando la lámpara de aceite, como decíamos al principio, y por supuesto todas las actitudes que ya las doy ya por más que compartidas, la actitud de servicio, la actitud de querer prosperar en el buen sentido de lo interno, el sumar en la vida de los demás, el tratar de ser generoso, honesto, ¿no? Actitudes humanas, no tienen nombre y etiquetas, sino actitudes humanas. Algunas son muy estoicas que permiten el poder expandir y vibrar en sintonías mucho más altas. Y eso hay que hacerlo día a día. Perla, no hay descanso, no hay tregua, no es ya he conseguido esto y ahora pues a descansar y no, porque hay que seguir creciendo y expandiendo. Sí, no hay de otra, doctor. No es nada más como usted dijo ahorita, que me pareció muy bonito. No es nada más ver el podcast y ya me voy a ir a hacer otras cosas, y ya lo que dijo el doctor Sergio Marina y Perla hoy, pues a ver, aplico una cosa, pero al rato otra, no sé. Es aplicarlo todos los días, es interiorizarlo, es tratar de ir poco a poco y viendo. Yo pienso que si tú aplicas estas cosas que el doctor Sergio Marina acaba de mencionar, yo te aseguro que tú vas a empezar a ver resultados en tu vida. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast. Querida Perla, gracias a ti por la invitación y un gran abrazo para ti y pues por supuesto para toda la gran comunidad. Un beso para todos. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor, para mi audiencia? Sí, bueno, pues que como han pasado muy buenos amigos en el podcast, grandes profesionales, al final todos queremos y expandir conciencia, queremos vivir en equilibrio, buscamos y anhelamos esa paz interior que esté más presente en nuestro día a día, y pues para todo eso tenemos que poner medios, tenemos que comprometernos con nosotros mismos y pensemos que no solo tiene que ser por beneficio personal, sino que ese estado vibracional al que nosotros podemos subir y que tenemos el deber de subir nuestro nivel de conciencia, no solo nos va a beneficiar a nosotros a título personal, sino que además va a beneficiar al conjunto de la humanidad, que eso es lo bonito, porque formamos parte de una red conciencial, de un tejido cósmico que está integrado, ¿no? Que está totalmente unido, ¿no? Con lo cual, pues todo lo que podamos hacer cada uno, ¿no? En la medida que podamos, también estará impactando en el grupo, ¿no? En el conjunto. Y eso también me parece muy, pero que muy importante y relevante, y tenerlo presente, ¿no? En nuestro día a día. Simplemente eso. Gracias de corazón.
Doctor, ¿dónde la gente lo puede encontrar? En mi página web tienen toda la información, es sergiomarina.com. Allí están, pues eso, todas las actividades, la consulta, las redes sociales y en fin, todo lo que voy desplegando en mi cotidianidad. Y bueno, pues allí está centrado, y el canal de YouTube, donde también suelo divulgar ciertos contenidos. Y allí tienen un poquito toda la información sobre mi persona y, bueno, pues mi parte profesional también. Voy a poner todos los links del doctor Sergio Marina aquí en la caja de información en YouTube y pues te pido que te suscribas al podcast. Por favor, ve el podcast de principio al fin. Este es un podcast muy especial para mí porque habla de la conciencia y yo, pues ustedes que yo estoy obsesionada con la conciencia, la mente, el cerebro, toda esta parte de la neurociencia. Y si a ti te gustan estos temas, por favor, compártelos. Por favor, déjame todos tus comentarios, qué piensas de este podcast y otra vez te pido que te suscribas. Y pues ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti y gracias a toda la comunidad. Un abrazo.